Bueno, entonces hoy voy a hablar sobre el método, el patrón de diseño Prototype, que es un patrón de diseño creacional. Ya hemos visto los otros patrones de diseño, que son, todo está sacado de Refactoring Pro. Ya hemos visto el Factory Method, el Abstract Factory, el Builder, y ahora estamos viendo el Prototype. Listo. ¿Qué es el método Prototype? Pues es un método creacional, es un patrón. El patrón Prototype permite crear nuevos objetos copiando, haciendo un clonado de instancias existentes sin necesidad de conocer su clase exacta. Esto de aquí es lo que lo hace muy poderoso, ya que podemos crear objetos independientemente de qué clase vengan. Yo simplemente hago el objeto. Y también, ¿por qué nos sirve? Porque en lugar de construir un objeto desde cero, simplemente duplico uno ya existente, porque tal vez me interesen los parámetros o los métodos de uno que ya exista. La idea principal es mantener uno o más objetos prototipo completamente inicializados. Tenemos un prototipo inicializado y siempre que necesite otro objeto similar, pues simplemente lo voy a copiar. Uno de esos prototipos y ajustar las diferencias. Esto evita ejecutar repetidamente una costosa lógica de inicialización y evita la vinculación del código del cliente a clases concretas mediante el operador new. Ya. Esa es la teoría. Vamos a ver cuál es el problema que resuelve. Dice que imagina que tienes un objeto y quieres crear una copia exacta de él. Lo que normalmente haríamos es crear un nuevo objeto de la misma clase, ¿no es verdad? O sea, es lógico. Después, ver los parámetros del primer objeto y copiarlos todo de nuevo, todo al nuevo objeto. Sería algo así como hacer todo manual. Yo tengo un objeto con un parámetro X, y luego para mi nuevo objeto tengo que ir, regresar, subir al código y volver a ver cuál era el valor de esa X, y etcétera, etcétera, etcétera. Es una buena idea, pero there's a catch. Aquí, esta es una frase interesante. Hay una trampa. No todos los objetos pueden ser creados de esa manera. No todos los objetos pueden ser creados de esa manera. Porque existen campos que pueden ser privados. Un objeto puede tener campos privados. Y esos campos privados yo como usuario no los puedo ver. No puedo ver esos campos y entonces no voy a poder realizar un clon completamente idéntico. Porque no voy a tener los datos de los campos privados. También voy a tener datos que no son visibles desde fuera del objeto. Ya, entonces ahí está un problema. Otro problema es la dependencia de clases, ya que tú debes conocer la clase del objeto para crear un duplicado. Si yo no sé la clase de ese objeto, entonces no voy a poder duplicar ese objeto. Y muchas veces solo se conoce la interfaz que sigue el objeto, pero no su clase concreta. ¿Listo? Muchas veces cuando se trabaja con código que no es... Bueno, eso estaba acá. Con y sin prototype. Sin prototype, los objetos deben construirse con constructores largos y repetitivos. El código depende de clases concretas. Difícil duplicar objetos que ya están configurados, por el hecho de que puede haber campos privados o campos no visibles. Con Prototype, yo simplemente llamo un método clonar y obtengo una copia. Nada más. Es así de sencillo. Caso de uso real en videojuegos para clonar enemigos, balas o personajes ya configurados. Interesante. En editores gráficos para duplicar formas, estilos o configuraciones. Y en sistemas de ingeniería para duplicar objetos con muchos parámetros. Objetos con muchos parámetros. Ya. Entonces, aquí está el problema que nosotros habíamos visto antes. El que decía que nosotros podemos tener una vista externa del objeto, lo que el usuario ve un avión y lo ve funcional, lo ve bonito, pero cuando nosotros queremos hacer una copia, no se puede, porque solo estamos viendo el exterior del objeto. Entonces, si yo quiero hacer una copia con palitos, me va a salir algo parecido, pero no con la misma función. En un caso el avión se puede volar y en el otro caso el avión no va a poder volar porque no tiene los mecanismos internos, los parámetros privados que serían el motor o la botonaria que debe estar dentro, el equipamiento o campos invisibles que por fuera no se pueden ver. Por ejemplo, igual puede ser cables, todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso, dice, ¿tú piensas que seremos capaz de copiarlo? Un mes después, perfecto, pero no es el mismo. Parece una copia, pero no es la copia. Entonces, por eso ese es el problema que está resolviendo el prototype, donde sí vamos a obtener una copia real, un clon. Ahora dice, el patrón prototype delega el proceso de clonado a los objetos actuales que están siendo clonados. Ya, eso es lo que vamos a ver después. Dejémoslo en negro. La idea principal del patrón prototype es que cada objeto sabe clonarse a sí mismo. Cada objeto sabe clonarse a sí mismo. En lugar de que otra clase, por ejemplo una factoría, tenga que saber cómo crear el mismo objeto implementa un método clonar para hacer una copia. Esto reduce dependencias y acoplamiento. El patrón declara una interfaz común para todos los objetos que soporta la clonación. Esa interfaz permite clonar objetos sin asociar el código a la clase de dicho objeto. El método de clonación permite incluso transferir los campos privados al objeto, ya que la mayoría de lenguajes permiten copiar campos privados que pertenecen a la misma clase. Ya, y ahora sí, ¿cómo funciona el patrón prototype?
Un objeto que soporta la clonación es llamado un prototype o un prototipo. ¿Ya? Pero no es como un prototipo en ingeniería, que es lo que me va a decir. Cuando un objeto tiene docenas de campos y cientos de configuraciones posibles, clonarlos puede ser una alternativa a la subclasificación. Dice, tú creas un conjunto de objetos configurados de varias maneras. Cuando tú necesitas un objeto como los que has configurado, simplemente clonas el prototipo en vez de construir un objeto desde cero. ¿Ya? Y eso, cuando nosotros hablamos de un prototipo, nosotros usualmente tenemos la concepción de que estamos haciendo algo que es una prueba. Un prototipo, por definición, es algo así como una versión inicial o modelo de producto, pero a veces son modelos que no son todavía funcionales, pero no se basa en eso el prototipo de que estamos hablando nosotros. Más bien, igual como decía en la publicación, en Refactoring Group, incluso esta imagen es de ahí, nosotros tenemos ya un objeto casi funcional y a este simplemente ya tenemos al objeto funcional, ya funciona. Y de a este objeto lo que nosotros vamos a hacer es una copia exacta del objeto. Es como la mitosis cuando estamos haciendo em, la división celular. Nosotros tenemos una célula y la célula simplemente se divide en dos y son exactamente las mismas. Son las mismas. Esa es la idea general de hacer un prototipo, o sea, del método prototype. Y aquí tenemos una sección de aplicabilidad que igual voy a leer. Utilice el patrón prototipo cuando su código no deba depender de las clases concretas de objetos que necesita copiar. Esto pasa muy a menudo cuando trabajas con objetos que son pasados por terceros, es lo que decía. Cuando no eres el dueño del código y solo se te pasa un objeto, o, o es un objeto que está dentro de otro paquete y no está dentro del mismo paquete donde estamos trabajando. Cosas así. Las clases de esos objetos son desconocidos y no puede depender de ellas aunque quisiera. Utiliza el patrón cuando desee reducir la cantidad de subclases, que solo difieren de la forma que inicializan sus respectivos objetos. Y por último, permite crear un conjunto de objetos prediseñados y configurados de diversas maneras, como prototipos, en lugar de instanciar una subclase que coincida con una configuración. El cliente puede simplemente buscar un prototipo adecuado y clonarlo y después especializarlo en algo que él necesite, como ya vamos a ver. Y ahora sí, vamos a la parte de cómo implementar. Listo, entonces nosotros tenemos para la implementación, el primer paso es crear la interfaz prototype. Interfaz entre comillas, porque al decir interfaz nos referimos a algo en común, pero no necesariamente a una interfaz del lenguaje de programación. Por ejemplo, dice crea la interfaz prototype e implementa el método clone, o simplemente agrega el método a todas las clases de una jerarquía de clases existentes si tiene una. Ya. Bueno, vamos a crear una clase abstracta en Java, que se va a llamar shape. Vamos a hacer un ejemplo con figuras geométricas, el mismo ejemplo que está en Refactoring Group. Listo. Tenemos una clase shape. ¿Por qué utilizamos una clase abstracta? Pues porque nosotros queremos, aparte de realizar un contrato, queremos también crear código ya existente. Queremos tener una base de código aquí dentro de shape. Recuerden que una clase abstracta me permite crear eh, propiedades, que sería el estado, y también me permite crear métodos, implementar métodos. ¿Ya? Si yo pusiera interface aquí, interface, me va a dar un error, porque yo no puedo poner campo parámetros, ni tampoco puedo implementar código. Lo único que sí puedo hacer es crear clases abstractas, ya que en una interfase todas sus clases por definición son abstractas. ¿Listo? Sabiendo esto, entonces sí, vamos a comenzar. Nosotros tenemos una clase abstracta que se va a llamar cuerpo, es nuestra base común para todas las figuras que hereden a forma, perdón, forma. Todas las formas van a tener una coordenada en X y van a tener una coordenada en Y. ¿Ya? Entonces vamos haciendo acá. Aquí tengo unas pequeñas anotaciones que me sirvieron bastante para entender. Dejémosle con Shape solo por el momento. Entonces vamos a hacer un public int x. ¿Por qué lo hacemos public? Y un public int y. Este modificador lo que hace es que dentro de esta clase, todas las clases van a tener acceso a x y a y. Entonces, por eso, para poder tener acceso a estos parámetros desde clases internas. Public. Cualquier clase puede acceder directamente a ese atributo. Si no pones ningún modificador, Java aplica default. O sea, si yo aquí le dejo solo con int, y aquí le dejo solo con int, entonces por defecto Java lo que está haciendo es poner un default. Y acá también lo que por defecto está haciendo es poner un default. Default. ¿Dónde está? También llamado package private. Not allow here. Make x not default. Bueno. Java por defecto le pone default. Y eso significa que solo las clases del mismo paquete pueden acceder a X. Otras clases fuera del paquete no pueden acceder a X. ¿Qué es un paquete? Pues simplemente la carpeta donde estamos nosotros. Ahora estamos en el paquete org example. Si yo creara un paquete org example en vez de example 2, las
clases que estaban en example no van a poder tener acceso a estas variables de example. A ver, las propiedades de example 2 no tendrán acceso a las propiedades de example. ¿Ya? Listo. Private, solo la misma clase puede acceder. Eso es lo más usado en programación orientada a objetos porque protegemos los datos. No dejamos que desde fuera se puedan llamar valores como X o Y. ¿Ya? No voy a poder, en caso de que yo le ponga aquí. Ya. Si yo aquí le pongo esta X como privado, después yo no voy a poder tener acceso al X. ¿Sí ven? X tiene un acceso privado. Acá, X tiene un acceso privado. Alexa, para. X tiene un acceso privado. Y así. No tengo acceso al X. Ya por eso estamos poniendo público para este ejemplo. En caso de usar un private, después se deben utilizar los getters y setters. Es lo más utilizado en programación orientada a objeto. Private in X, yo no voy a poder hacer un objeto X igual a 5. Y protected se puede acceder desde la clase y las subclases. Solo las subclases pueden acceder al valor. ¿Ya? Listo, entonces tenemos una clase abstracta Heap. Bueno, por el momento se llama Heap. Ahora nosotros vamos a hacer un constructor de Heap, donde nos dice, nuestro segundo paso, constructores de la clase prototype. Se crea un constructor alternativo que acepte un objeto de la misma clase como argumento. ¿Ya? Entonces, primero nosotros tenemos un constructor normal. Y lo ponemos público. Public Heap. Listo. Ese es nuestro primer constructor cuando recién llamemos a la clase. Pero también necesitamos hacer un constructor opcional donde le vamos a pasar un objeto de la misma clase y target. ¿Sí? Para poder realizar la clonación, para poder realizar la inicialización de los valores cuando realicemos la clonación. Ya, aquí está. El constructor se encarga de copiar los parámetros del objeto pasado como parámetro a la instancia recién creada. Por eso primero nosotros tenemos que verificar si no es nulo, si nuestro target no es nulo, entonces nosotros vamos a hacer que la X, nuestra X, sea igual a la X del target, del objeto que estamos clonando, y la Y igual. Y eso es todo. En este caso el shape también tiene un color, string color, y sería this color igual a target color. Y eso sería todo. Ya. En caso de que el lenguaje con el que se esté trabajando no soporte la sobrecarga de métodos, se debe realizar la copia de los datos del clon en el método clon. Aún no vemos el método clon. Ya. Todo esto, gracias a la clase abstracta, cuando una clase herede esta a shape, todo esto va a ser como que un código base para nuestro nuevo objeto. Ya. Ahora, cuando nosotros hacemos un abstract y vamos a poner clone, abstract clone, public abstract clone, aquí nosotros estamos firmando un contrato y que nos devuelva un shape. Bueno, en este caso es un shape. Ya, estamos diciendo que me comprometo, o las clases que hereden a shape o shape se comprometen a implementar clone. Es una obligación. Ya, entonces no puse más anotaciones. No. Ahora lo que vamos a hacer después, ese es un método que nos sirve para después. Vamos a sobreescribir el método equals. Para que después, para el ejemplo, esto no es necesario, no es parte del método prototype. Esto es un shape y object. Object. Ya. Listo. ¿Por qué ponemos object? Recuerden que todo, en general, todas las clases, todos los objetos, heredan de un objeto más grande que se llama object. Es nuestra clase maestra, madre, dentro de todo Java. Ya object sería como que la raíz de todo. Entonces, todos los objetos, a la final, van a ser object. Por eso nosotros estamos creando un objeto genérico, que es del tipo object. Ya, después vamos a ver. Voy a hacer un C. Esto de aquí. Si el objeto 2, o sea, mi objeto 2, es instancia de shape, no es instancia de shape, yo voy a retornar falso. ¿Ya? Eso es para asegurarme de que mi objeto 2 es un shape. Si no es un shape, o en este caso un shape,
Entonces voy a retornar falso. Pongámosle ya shape todo. Para después solo cambiarle por él. Ya solo ese se queda así. Ya. Si nuestro objeto 2 no es una instancia de shape, entonces yo retorno un falso. Caso contrario, yo tengo que hacer un casting. Shape casting. ¿Qué significa hacer un casting? Que yo voy a transformar objeto 2 a mi... Ya no va a ser un tipo object de manera general, sino que ahora va a ser un tipo shape. Por eso, shape va a ser shape casting. Para hacer un casting nosotros ponemos paréntesis. Ahora va a ser un shape y va de object 2. ¿Ya? Ahora shape casting ya es un tipo shape. Ya no es un tipo object. ¿Ya? Y después de eso simplemente vamos a hacer este código de aquí. Aquí tengo unas anotaciones. Tipo incompatible, si yo pongo solo shape, igual shape 2 igual object 2, si no hago el casting, si no hago este casting, me da un error porque object 2 es un tipo object y yo estoy requiriendo, object 2 es un tipo objeto y yo necesito un tipo shape. Por eso, para transformarlo al tipo shape, yo tengo que hacer esto, shape. ¿Ya? Conversión explícita, estoy creando otra variable, shapecasting, que apunta a la misma referencia de memoria, porque en Java los objetos siempre se manejan por referencia, solo los tipos primitivos int, double, boolean se copian por valor. Shape es un cast explícito, es decir, estás diciendo trata al objeto 2 como si fuera un shape, porque en Java para convertir un objeto a otro tipo deberás colocar el tipo entre paréntesis antes de la variable. Así estoy seguro de que esto de que es este tipo. Ya. Em, ya. Entonces ya tenemos nuestro. Seguimos en la implementación de equal. Para terminar la implementación de equal simplemente vamos a hacer esto. Vamos a comparar que los valores tanto del objeto que se creó shapecasting de los objetos del nuevo objeto que se creó sean iguales al del objeto existente de este objeto. ¿Ya? Si me da true es que realmente son, el nuevo objeto tiene el estado del anterior objeto, o sea, los parámetros del anterior objeto. Y ya, eso es lo que está escrito acá abajo. Solo que acá abajo tiene muchos comentarios. ¿Ya? Está el equals y listo. Ya. Entonces esa sería nuestra base, nuestra clase base, nuestro shape, nuestra clase abstracta. Ya creamos el constructor y todo. Ahora tenemos que crear el método clone en las clases que estén heredando. El método clone simplemente consiste en retornar un new con el tipo de objeto que estemos creando. Ya. Como ejemplo aquí igual teníamos un círculo que extiende a shape. Vamos a tener un public in radius, porque un círculo tiene un radio. Creamos un constructor vacío y creamos un círculo que tiene como parámetro el mismo objeto. Hacemos un super para llamar a la clase padre y le mandamos este objeto, este círculo. Y si el target no es nulo, o sea, si nuestro objeto no es nulo, si es que realmente existe el objeto, nosotros le asignamos el radio. De este radio, el radio del target, el que se nos pasó. Aquí implementamos el método clonar. Hacemos un override porque estamos sobreescribiendo el método shape de nuestra clase padre. Clonar y vamos a hacer un return new circle. Y es lo que decía, vamos a retornar siempre un nuevo y tipo de objeto en la misma clase que estemos trabajando. Hacemos un override boolean equals. Igual estamos sobreescribiendo el método equals con el objeto 2. Si el objeto 2 es distancia de círculo y cumple con el override, cumple con el equals del padre, perdón, cuando le paso el objeto 2, me da un true y puedo continuar adelante. Si no cumple, retorna falso, que me va a decir que no son objetos iguales. Aquí debo implementar otro casting para decir, ya que tenemos a ya que nuestro objeto, object 2, es un tipo objeto, y tenemos que hacer un casting para transformarle un tipo círculo. Esto para poder nosotros validar que nuestro radio sea igual al radio nuestro radio actual sea igual al radio de la copia, para comprobar que sean todos iguales. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero ya no va a ser una clase rectángulo, sino va a ser una clase triángulo. Class triangle extend shape. Me sale en rojo porque dice que sí o sí primero tengo que implementar los métodos abstractos. Implemento el método abstracto. Ya. Un triángulo tiene, pongámosle, longitud. Sí, longitud.
longitud, ya, porque va a ser un triángulo equilátero. Ahora nosotros debemos implementar el método public, un triángulo, para inicializar el triángulo, para cuando creemos el triángulo. Y necesitamos crear un public triángulo, donde nosotros le pasemos un triángulo target. ¿Sí? Este era nuestro constructor. Y en caso de que si mi target no es nulo, ¿yo qué voy a hacer? A esta longitud le voy a asignar el target length. Es exactamente lo mismo que hicimos acá, con el círculo. Incluso me faltó llamar en este punto a la clase super, que es muy importante para la clonación, super y target. Porque le estoy mandando ya el objeto que quiero que se copie, digamos. Claro, triangle target, por eso estoy trayendo un target. Y en super lo que va a hacer es, acá, target, hacer esta de la clonación. Target X, target Y es igual a Y del target y color es igual al color del target. Ya, entonces después lo que vamos a hacer es igual implementar nuestro método clone, public, no public, es triangle clone. Aquí me equivoqué, public shape clone, no recibe parámetros, y va a retornar return new triangle, return new circle, y este triángulo va a tener this, porque le estoy pasando este mismo objeto al triángulo. Al triángulo le paso este objeto para que cuando le pase este objeto se active este constructor, y este constructor lo que haga es copiar los parámetros al nuevo objeto. Después igual hacemos un override del boolean, donde decimos si el objeto 2 no es una instancia de triángulo o no, los parámetros no son iguales, yo voy a retornar un false. Caso contrario, yo voy a hacer un casting, triangle shape casting, triangle object 2, y voy a decir que retorno shape casting longitud es igual a la longitud. Si esto es verdadero, esto me va a retornar un true. Y así se crearía un nuevo objeto implementando el método clonar, donde el método clonar solo estoy retornando un nuevo objeto y estoy ejecutando su constructor. Listo, ahora para el ejemplo nosotros vamos a hacer una lista donde tenemos figuras y una lista de figuras copiadas. Vamos a crear un nuevo círculo, new circle, y le damos como... Aquí es interesante porque el círculo no tiene la X, miren, círculo no hay X, pero como hereda de shape, shape sí tiene la X. Aquí está, shape tiene una X. Entonces, ya que hereda de X, circle también tiene la X. Circle tiene la Y, circle tiene el color, circle tiene el radio. Y vamos a añadir este objeto a nuestras figuras. Circle, another circle, circle, le estoy especificando que es de clase circle, y vamos a clonarlo, circle clone, tal cosa. Y vamos a añadirlo a otro círculo. Aquí incluso creo que no necesitaría el shapecasting. Ah, no sé, aquí sí. Acá. Creo que no necesitaría el círculo. Círculo es de clase shape y requiero un tipo círculo, ¿no? Entonces sí necesito un círculo. Ya. Ahora yo ya no tengo rectángulos. Ahora todo esto lo vamos a hacer de cero. Yo tengo un triángulo. Triángulo. New triángulo. Triángulo. Punto X. Y 1530. Pongámosle eso porque siempre pone 15. 20 y 28. O 80. Color blue. Y vamos a añadir shape.add triángulo. Ya entonces añadimos el triángulo a nuestra lista. Y ya tenemos objetos principales, digamos. Luego nosotros vamos a llamar a un método. Vamos a crear un método clone en compare, donde le vamos a pasar las dos listas para comparar entre las listas normales y las copias, entre los objetos normales y las copias. Para cada shape, en shape,
vamos a iterar por todos los elementos de la lista. Nosotros vamos a hacer un shape copy.add y le estamos llamando a cada elemento su método clonado, a clonar. Entonces voy a clonar cada elemento. Es como decir, es como hacer el de acá. Circle clone. Y todo esto se va a añadir a la lista de clonado. Ya. Esto de aquí yo creo un nuevo círculo. Solo como ejemplo. Le inicialicé y le dije que el círculo X, o sea, estoy creando otro círculo que sea igual a C. ¿Qué está pasando aquí? Estoy haciendo una mala clonación porque estoy diciendo que X sea igual a C y esto no se puede porque yo no estoy creando un nuevo objeto, simplemente estoy como que asignando a X la dirección de memoria que tiene C para que ambos apunten al objeto C, a este objeto que acabo de crear. Solo estoy direccionando la variable X al espacio de memoria del objeto C, no deberían ser objetos diferentes. Ya, y por eso añado a Shapes le añado la C, que es mi original, y a Shapes Copy le añado la X, solo para ver qué pasa. Aquí hago un método for, un bucle for, y si Shapes get i es diferente de la copia, o sea que son dos objetos diferentes, entonces yo voy a imprimir son objetos diferentes. Si no, son el mismo objeto. Si Shapes i, aquí implemento el método equals que habíamos estado modificando en la parte superior. Si esto me da igual, o sea, si el Shapes i es igual al de la copia, o sea, los objetos, los valores son iguales, quiere decir que se clonó exitosamente, ya que tienen los mismos valores. Figuras son idénticas, tienen el mismo estado, entonces la copia tiene el mismo estado. ¿Y qué pasa si no son idénticas? Entonces no son idénticas, no tienen el mismo estado. Y eso estaría mal, porque no sería una copia exacta. Y eso sería todo. Vamos a ejecutar el código. Listo, entonces para finalizar, nosotros lo que vamos a hacer es implementar el método clonar y compare. Y le damos en play. Esperamos a ver qué nos sale. Y ahí está. Aquí está, entonces. Tenemos tres figuras. Las primeras son el shape y la copia. Ya. Entonces, primero dice son diferentes objetos y las figuras tienen el mismo estado, 1530. Entonces, la copia tiene el mismo estado, 1530. Son diferentes objetos, las figuras son idénticas en el mismo estado, 1530, y la copia 1530. Y así. Entonces, hemos creado clones idénticos. Solo el último dicen que son el mismo objeto. Y es lógico, porque, como había dicho antes, esta X igualar la C, lo único que estamos haciendo es direccionarle la variable C a que apunte a X. No, direccionar la variable X a que apunte a C. Y nada más. Entonces, son el mismo objeto. Eso sería todo por el prototype. Ya, para finalizar, nosotros podemos hacer una especie de factory method con los objetos que ya tenemos, con nuestros métodos clonar. Lo que vamos a hacer es simplemente se dice bundle shape caché, y vamos a crear un map, un hash map, donde vamos a tener el nombre y qué tipo de figura es. Ahora, cuando se inicialice el bundle shape caché, nosotros lo que vamos a hacer es crear dos prototipos, dos objetos ya prediseñados. Tenemos un círculo con estas características y un triángulo con estas características. Vamos a nuestro hashmap, que se llama caché, le vamos a introducir su texto, que es nuestra clave, y cuál tipo es, en este caso el tipo círculo. Y también vamos a poner otra clave que es medium blue triangle, y es de un tipo triángulo. ¿Ya? Tenemos dos métodos, un public shape, que es put, para nosotros poner nuevos elementos, si queremos poner nuevos elementos, y agregarlos al diccionario, al hashmap, que es un diccionario. Y vamos a retornar shape, listo. Pero el que nos interesa es este, el public shape, el get, ya que este get está actuando como una fábrica de clones, donde nosotros le vamos a mandar el string, la clave, y él nos va a retornar nuestro clon del tipo de objeto que le hayamos indicado. Aquí, por ejemplo, tenemos un bundle shape caché, inicializamos nuestro bundle shape caché, y vamos a decir que para shape 1 va a ser un círculo verde, a big green circle, y aquí ya tenemos un círculo verde. Igual para Shape 2 queremos un triángulo mediano azul, y acá igual un triángulo mediano azul. Estos dos van a ser idénticos, pero son diferentes objetos. Shape 2 es diferente que Shape 3, entonces los objetos son diferentes y los objetos son o sea, son iguales. Y nos sale medium blue rectangle.
triangles are two different objects, que son dos diferentes objetos, y ellos son idénticos, o sea que tienen el mismo estado, los mismos parámetros. And they are identical. Entonces también se puede hacer de esta forma, como una especie de factoría, de fábrica, para tener ya como que prototipos listos. También puedo crear un shape. No, no, sí, un shape, no, un shape 1, no, un bundle, ¿cómo le llamé? Caché, caché.put big green circle. El put me dice que necesita una llave y un shape. Entonces, necesito una llave y un shape. Ya, por ejemplo, yo quiero crear un shape, shape 4, y va a ser un tipo new circle. New circle y shape 4x, y, color blue, y x, y color, y radius. Shape 4.radius es un círculo. Ah, no, es que no es un círculo especializado todavía. Tendría que poner un tipo circle. Y ahí sí, sería un shape for radius 45. Listo, entonces ahora yo puedo poner un caché. Caché, put, big green circle y shape 4. Y ahora puedo crear clones. Ya tengo mi prototipo y puedo crear clones de este prototipo. Por ejemplo, shape sería un shape 5 igual caché medium big green circle. Y ya, tengo un 5 y por aquí le voy a poner shape 4 y shape 5 para ver si son objetos, son clones entre ellos dos. ¿Sí? Medium blue triangle son, aquí es círculo. Medium blue circle son diferentes objetos, bien, y ellos son idénticos, bien. Entonces ya acabo de crear objetos similares de una forma sencilla. Y así puedo crear más y más y más clones del mismo. Y eso sería todo para la Factory Method, donde se puede observar que aquí es... Lo único que nos faltó ver es esto, el diagrama de clases, la estructura del Factory Method. Que como se puede observar, nosotros tenemos nuestra interfaz prototipo, nuestro método clon, que es el prototipo. Luego tenemos un prototipo concreto, donde tenemos los parámetros y el prototipo concreto, donde nosotros tenemos nuestro parámetro, un prototipo, y debemos implementar el método clonar. La subclase va a tener igual sus campos, su subclase prototipo y su método clonar. Y así podemos crear más y más y más subclases. Dice, la interfase prototipo declara los métodos clonar y en la mayoría de casos es un simple método clonar. Un prototipo concreto de clase implementa el método clonar en adición a copiar los datos del objeto original al clon. Este método puede también soportar algunos casos extremos del proceso de clonado relacionado con el, con el enlace de los objetos y dependencias recursivas y untangling. El cliente hace la llamada a la clonación, acá arriba. El cliente puede producir una copia de un objeto que sigue la interfase prototipo. Y eso sería todo. Aquí igual está implementando el prototype register, que es lo que hicimos al final, donde tenemos una especie de fábrica. Provee una manera fácil de acceder a prototipos frecuentemente usados. Él guarda un conjunto de objetos ya preconstruidos que están listos para ser copiados. El registro del prototipo más simple es un nombre que apunta al prototipo, un hashmap, un diccionario. Sin embargo, si tú necesitas un mejor criterio de búsqueda que un simple nombre, tú puedes construir una versión más robusta de un registro. Aquí solo estamos implementando igual un hashmap, donde tenemos el ID, que es el string, y el prototipo. Implementamos un método get, que si le damos la llave, nos devuelve un prototipo. Y un get, si le damos, donde vamos a nosotros, get by color, dice, pero no, solo el get by ID. Este es get by color, es como decir otra implementación más especializada. Y igual, tenemos un botón, que el botón está utilizando la clase prototipo, entonces este botón puede ser clonable. En pseudocódigo se ve así, shape, esa es nuestra
nuestro ejemplo que acabamos de hacer. Tenemos una clase shape que tiene X y Y color, tenemos un shape que es el source y tenemos también nuestro clon, nuestro método clonar. Ya que él usa el método clonar, nosotros debemos obligatoriamente usar el método clonar en las clases que le dan shape. Y ya se puede especializar, por ejemplo, un rectángulo es una figura, pero tiene alto y ancho, aparte del X y Y color. Y eso sería todo. Listo, entonces nosotros también podemos implementar el método prototype o para hacer clones mediante una interfaz que ya viene dentro de Java Lang. Como se puede ver aquí, es una interfaz pública clonable, una clase que implementa la interfaz clonable para indicar que un objeto puede clonarse. Bueno, aquí está la información. Lo que nosotros hacemos es simplemente crear nuestro prototipo, en este caso va a ser una persona, e implementamos el método clonar. Realizamos la inicialización que nosotros decíamos, en este caso le ponemos un string nombre y una edad con entero, y hacemos nuestro constructor. Aquí viene lo importante, tenemos que sobreescribir el método clon. En caso de que no sepamos cómo hacerlo, simplemente borramos y vamos a generar el método. El propio IDE me ayuda a generar el método y ya está. Es esto lo que necesitamos para clonar un objeto. Nada más. Ya. Lo que estamos haciendo aquí es igual que cuando lo hicimos manualmente anteriormente. Nosotros debemos hacer una función que retorne un objeto del tipo del que estamos, de donde estamos, de nuestra clase, del tipo de nuestra clase. Y va a ser un método que se llame clon, o sea, para clonar. Nosotros vamos a hacer un try catch para poder retornar un casting de persona, esta persona. Y luego vamos a llamar a nuestra clase padre para hacer igual el clonado, para que se inicialicen nuestros valores. En caso de que no funcione la clonación, nos va a dar un error. Listo, y para poder nosotros probar lo que simplemente se crea un objeto tipo persona que se va a llamar prototipo y le inicializamos. Creamos una copia, entonces la persona, tipo persona, copia, igual prototipo clonar, clon. Y listo, se clonó el prototipo. Y ahora nosotros podemos ver que al inicio me va a dar Juan Juan. O sea, si yo imprimo la propiedad nombre, ambos van a tener la misma propiedad, Juan Juan, como nombre. Pero cuando yo le cambie a la copia el nombre, me va a dar Carlos, Carlos. Tengo Juan y Carlos, Juan y Carlos. Listo. Y entonces ahí, en este punto de aquí los prototipos son iguales, las copias son iguales, pero aquí ya cada quien se especializa en lo que necesite. Y eso sería todo para el método prototype, para el patrón de diseño creacional prototype.